Es uno de los desastres arquitectónicos con más muertes en la historia. Un centro comercial, como tantos otros, lleno de gente que va de compras después de salir de trabajar, cuando de pronto sucede lo inimaginable. Mueren 500 personas y cientos más quedan atrapadas, luchando por sobrevivir. No hay señales de temblor, ni de bomba terrorista. Los escombros no muestran razón aparente. El edificio simplemente se desplomó bajo su propio peso, aparentemente sin ninguna advertencia. Y la pregunta es, ¿qué causó una falla tan catastrófica? Diseño mortal. Son símbolos del mundo moderno. Estructuras enormes de concreto, acero y vidrio. Cada uno de estos edificios de tantos pisos que desafían la gravedad son una maravilla de la ingeniería. Y en cada uno de ellos se pone atención a los menores detalles de construcción. Especialmente a aquellos detalles que los mantienen de pie. Con respecto a un edificio, lo que sube nunca debe caer. Al menos que se le haga caer a propósito. En una demolición planeada, los cimientos que soportan el peso del edificio son destruidos con explosivos. No es usual que un edificio se desplome por sí solo. Pero cuando sucede, el mundo se percata de ello. Es la tarde del martes 29 de junio de 1995 en Seúl, Corea del Sur. Más de 1,000 personas están de compras en el lujoso centro comercial Sampoong. El Sampoong llevaba 5 años de haber sido construido, lo último en diseño de centros comerciales. Todos los días más de 40,000 personas caminaban por las lujosas tiendas en sus varios pisos, llenos de espléndida mercancía del occidente. La mayoría de ellos nunca pensó en la seguridad en el edificio, ni imaginó que sus 5 pisos pudieran desplomarse de pronto. Pero es exactamente lo que está a punto de suceder. Pocos minutos antes de las 6 p.m., hay cerca de 1,500 personas dentro del edificio, muchas de ellas en los pisos subterráneos, donde se vende la comida. No tienen idea que sobre ellos la estructura del edificio está a punto de desplomarse, ni que miles de toneladas de concreto suelto están a punto de encontrarse con la ley de gravedad. Para la mayoría de los compradores, la única advertencia es un rugido que sale de la parte de arriba. Escuchamos un sonido que hacía eco, como el sonido que hace un tren al acercarse. En el sótano, los aterrorizados clientes corrían para cubrirse. Arriba, el nivel 5 se acaba de desprender del techo. Al derrumbarse un piso, ocasiona que se derrumbe el piso de abajo. Y así van cayendo todos hasta llegar al 4.º piso del sótano. Todo termina en menos de 20 segundos. Toda el ala norte del centro comercial Sampoong es ahora un montón de concreto destruido y acero retorcido, que abarca la mitad de una cuadra. Partes del edificio, como las torres en ambos lados, donde estaban los elevadores y las escaleras de emergencia, aún siguen de pie. La gente que estaba dentro solo tuvo unos segundos para escapar. Cientos de personas murieron en los 5 pisos superiores.
Cientos más están atrapados bajo las montañas de escombros, gritando por ayuda. No se sabe cuál es la situación en los pisos inferiores. Las noticias del desastre llegan a todo el mundo, donde los constructores e ingenieros se preguntan lo mismo. ¿Cómo pudo suceder esto? No había evidencia de una explosión de gas o de una bomba terrorista, ni de que se hubiera caído un avión. No había evidencia de nada. El hecho de que una estructura se derrumbe con su propio peso es un golpe terrible para todos los ingenieros. Pocas horas después del desastre, un equipo de ingenieros forenses llega a buscar respuestas. Muchos de ellos no pueden creer lo que ven. Parecía como si el edificio simplemente se hubiera evaporado. Por un momento llegué a dudar que hubiera habido un edificio ahí. En ese momento mi profesión me hizo sentir vergüenza. ¿Fue algún defecto en el diseño el que hizo que el edificio de 5 años se derrumbara? ¿O fue algún error de ingeniería? Mientras los investigadores se hacen esas preguntas, la búsqueda de sobrevivientes comienza. Los equipos de emergencia de toda la ciudad se apresuran para llegar al lugar. El bombero Kyung Il-jong es uno de los primeros en llegar. Parecía que estaba viendo una zona de guerra. Fue brutal y devastador. Había muchos muertos. Aún escucho los gritos de los sobrevivientes. Es difícil imaginar que alguien aún siga con vida en el centro de los escombros. Así que Kyung-il y otros rescatistas comienzan a peinar las orillas. No se sabe cuánta gente está atrapada viva entre los escombros, malherida y con falta de aire. Los equipos de emergencia deben escarbar entre toneladas de concreto movedizo rápidamente. Un mal movimiento podría producir otro derrumbe. Esta tarea es peligrosa, tanto para los rescatistas como para las víctimas. Los cables eléctricos vivos serpentean por todo el lugar. Hay fuego en algunas partes de los escombros. El humo tóxico en el aire hace que los rescatistas disminuyan su rendimiento. A este paso, les llevará días llegar a los 4 pisos subterráneos. No tienen forma de saber que hasta el fondo, enterrada bajo toneladas de concreto y acero, está Seon Hyun Park, de 19 años. Pocos minutos antes, estaba en su trabajo como vendedora en el departamento de niños. Se encontraba en el primer nivel del sótano, en la parte noroeste del edificio. No había tantos clientes como de costumbre, tal vez porque hacía calor. Era verano. El aire acondicionado estaba apagado, aparentemente por un problema en el techo. Escuché rumores de que había problemas en el 5º piso, que lo habían cerrado porque el techo se estaba combando. Nadie escuchó nada sobre que era posible que el techo pudiera caer. Pocos minutos antes de las 6, ella oyó algo arriba que sonaba como un tren. Seon Hyun Park corrió a las escaleras, pero no pudo llegar. No sabe cuánto tiempo ha transcurrido antes de recobrar la conciencia y encontrarse completamente rodeada de escombros.
Está en penumbras y no escucha nada. Solo tiene unos raspones y moretones. No cree que esté herida. Así que piensa que debe calmarse y esperar a que la encuentren los rescatistas. No tenía idea de que el techo del edificio estaba derrumbado. Pensé que solo había sido el techo de mi departamento. Creí que no pasaría mucho tiempo para que me rescataran, para que me sacaran de ahí. De hecho, Seon-hyun está inmovilizada en los restos del primer sótano, casi en el fondo del edificio, con el peso de 5 pisos sobre ella. En la superficie, los rescatistas encuentran más sobrevivientes y redoblan los esfuerzos. En las siguientes horas, encuentran más. Saben que el tiempo se acaba para muchos de los que aún siguen atrapados. Mientras observan a los rescatistas haciendo su trabajo, los investigadores intentan averiguar qué fue lo que sucedió. El culpable más obvio, el concreto. No sería la primera vez que materiales de construcción de mala calidad tuvieran que ver con el derrumbe de un edificio. Sucedió en Turquía en 1999, cuando el país fue sacudido por un terremoto de 7.4 grados. Unos 100.000 edificios quedaron destruidos. Muchos de ellos fueron construidos con concreto de mala calidad. En el sitio de la implosión del Sampung, el concreto de las paredes que no se cayeron se ve muy poroso. Podría ser una señal de que los constructores usaron mucha agua en la mezcla. Algunas muestras son llevadas al laboratorio y se someten a presiones extremas. Esto sostiene que no hay nada malo con el concreto. Eso significa que algo más provocó el derrumbe. Para averiguar qué fue lo que sucedió, los investigadores tendrán que examinar Sampung antes de que se derrumbe. Algo debió salir mal desde el principio para que una catástrofe como esa ocurriera. Las pistas están debajo de los escombros. Los surcoreanos quedaron atónitos luego de saber la magnitud del desastre en el centro comercial Sampung, en Corea del Sur. Para el segundo día es claro que los muertos serán cientos. Expertos de todo el mundo están desconcertados por lo ocurrido. Todos querían saber de inmediato lo que había ocurrido cuando un edificio en donde la gente trabaja todos los días se derrumba. Todo el mundo queda impactado. Es algo muy extraño y no debía pasar. Edificios como el Sampung se encuentran en todo el mundo. Y todos los días se construyen más. Ya sea que se utilicen en departamentos, oficinas o centros comerciales. Los principios de ingeniería que se utilizaron en el diseño del Sampung son bien conocidos y han sido probados. Los ingenieros las llaman construcción de losas planas. Es como una bestia de carga arquitectónica, segura, relativamente barata y muy confiable. Honestamente, es un diseño estructural demasiado favorecedor como para echarlo a perder. Es muy difícil estropear un edificio de losas planas. Realmente tienes que hacer algo muy estúpido. Los edificios, al igual que el cuerpo humano, necesitan de un esqueleto para sostenerlos de pie. El esqueleto de un edificio alto normalmente es de acero.
Pero los edificios de losas planas no tienen una estructura de acero, solo losas de concreto reforzado que descansan en columnas de concreto. Las construcciones de losas planas se comienzan a construir de abajo hacia arriba. Cuando un nivel está terminado, se hacen las columnas de concreto para sostener el siguiente nivel. Las varillas de acero se encuentran dentro del concreto y conectando el piso y las columnas del edificio. Para los ingenieros, la mezcla del concreto y el acero es una unión hecha en el cielo. Es un regalo de Dios para el mundo de la ingeniería. El acero y el concreto tienen exactamente el mismo coeficiente de expansión térmica. Puedes colocar acero y concreto, calentarlos y enfriarlos, y ambos se expanden uniformemente. Así que el concreto no se desprende del acero, ni el acero se sale del concreto. Es un milagro. La mayoría de la gente no agradece eso, y es un milagro. En las construcciones de losas planas, el peso o carga de los pisos está repartido entre las varillas y el concreto de las columnas. Entonces, las columnas conducen el peso de cada nivel hacia el suelo. En un edificio bien construido, el peso toma varias rutas para llegar a suelo sólido. Estas columnas de concreto y varillas son extremadamente fuertes y durables. Entre más gruesa sea la columna, soportará mayor peso. Las proporciones de tamaño de las columnas para el peso son bien conocidas. Y todos los edificios de losas planas son diseñados con mucho margen de error. No hay razón para que un edificio de losas planas se derrumbe. Sin embargo, uno se derrumbó. ¿Por qué? En los planos del edificio está la primera pista. Los problemas del Sampung empezaron cuando se comenzó a construir. Al principio, los dueños habían planeado construir un edificio de oficinas, pero cuando la construcción ya estaba comenzada, decidieron que querían un centro comercial en lugar de las oficinas. Cuando los constructores se negaron a cumplir con su petición, los dueños los despidieron y le dieron el trabajo a su propia compañía constructora, que no tuvo ningún problema con los nuevos planes. Hacerle cambios a un edificio que se va a construir no es inusual. Pero en el caso del Sampung, la comunicación entre arquitectos e ingenieros fue muy superficial. Eso fue un error fundamental. Para crear áreas espaciosas para la mercancía, los nuevos constructores quitaron las paredes divisorias. Luego abrieron un hueco para instalar una escalera eléctrica. Y finalmente cambiaron el tamaño y forma de las columnas de soporte. En un edificio de losas planas como el Sampung, las columnas son fundamentales. Pero los arquitectos del Sampung no siguieron los cálculos de peso estándar. Los planos del diseño revelan los escalofriantes detalles. Los nuevos constructores redujeron el tamaño de las columnas de soporte un 25%. Las redujeron de 31 pulgadas a 23. Cerca de la escalera eléctrica, los constructores redujeron las columnas aún más. ¿Fue esa la razón por la que el Sampung se derrumbó? Es posible que un pequeño cambio en un diseño que parecía ser tan sólido hubiera cobrado tantas vidas. Si es así, no sería la primera vez. 1981, Kansas City, Missouri. El vestíbulo del Hotel Hyatt Regency está lleno de parejas que asistieron al viernes del baile del té. Los espectadores en el pasillo del primer piso observan la acción en la planta baja.
No hay forma de que la gente que baila sepa que el edificio en el que están tiene defectos fatales, ni que un perno está a punto de zafarse e iniciar un desastre. ¡Pop, pop! Sonaba como metal golpeando metal. ¡Pop, pop! Ese sonido es el tronido de un perno que se está zafando. El pasillo del piso más alto cae, derribando el pasillo que está debajo, y caen en la pista de baile llena de gente. ...114 personas murieron. Y cientos más quedan heridos. Es la falla estructural más desastrosa en la historia de Estados Unidos. El reportero de televisión Michael Mahoney estaba filmando en el Hyatt esa noche. Uno piensa que al entrar a un edificio es relativamente seguro, que estuvo bien construido. Cuando algo como esto sucede, es una traición a nuestra confianza. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? Después del derrumbe, el ingeniero Wayne Lischka investigó el desastre para el City Star de Kansas. Descubrió que, al igual que en el Sampung, se hicieron cambios en el diseño durante la construcción. El cómo colgarían los pasillos del techo. En lugar de usar una barra para sostener los dos pasillos, los constructores usaron dos, y nunca se hicieron pruebas con esta modificación. Era algo muy pequeño, así que nadie se tomó la molestia de revisarlo. Nunca lo revisaron desde el primer día. Con el tiempo, la barra que sostenía el pasillo superior del techo comenzó a desprenderse de su base. Y finalmente se desprendió. Cuando la soldadura se desprendió, todo se vino abajo. El hecho que se haya desprendido el día del baile fue una coincidencia. Pudo haberse desprendido 2 semanas después de haber terminado la construcción o pudo haber durado varios años más. Era un accidente que iba a suceder. Lo de Sampung también fue un accidente que iba a ocurrir. Los investigadores no están convencidos de que las delgadas columnas de soporte hayan sido el único talón de Aquiles del edificio. Para averiguar qué otra cosa pudo haber salido mal, los investigadores calculan el peso del edificio. Los resultados son sorprendentes. Los registros muestran que los dueños tenían un permiso para una estructura de 4 pisos. El Sampung tenía 5 pisos. Los constructores añadieron un 5.º piso, 3.000 toneladas más de concreto, sin reforzar las columnas de soporte. Y aún se añadiría más peso. Cuando se inauguró el edificio, la mayor parte del 5.º piso fue arrendada por restaurantes, con sus pesados equipos de cocina. Además, para acondicionar los tradicionales restaurantes coreanos, los dueños le añadieron más peso al 5.º piso, instalando calentadores debajo del piso para la comodidad de los clientes. Para eso se añadió una capa de concreto de 30 centímetros de grosor. Fue el peso extra en las columnas el que causó que cedieran, haciendo que se derrumbara todo el edificio. La respuesta está en los escombros llenos de humo. Muchas de las columnas de soporte de Sampung aún están de pie, como testimonio de su fuerza y fiabilidad. Otros factores o errores debieron haber causado el derrumbe del Sampung. Es muy raro que una estructura falle, en particular una muy mala, debido a un solo error. Muchas cosas tienen que salir mal para que una estructura así falle. Los investigadores saben que las pistas están esparcidas en todo el lugar, pero no pueden buscarlas hasta que termine el trabajo de rescate.
Y es difícil saber cuándo será eso. Días después del derrumbe, aún siguen encontrando cuerpos. Y no más. Se está perdiendo la esperanza de encontrar a algún sobreviviente bajo los escombros. Sin embargo, una persona atrapada se aferra a la vida. Y puede haber más. El que alguien sobreviva a un desastre como este podría parecer un milagro. Pero una persona atrapada en un edificio que se está derrumbando podría enfrentarse con algo. El concreto a menudo se rompe en enormes bloques. Los bloques caen sobre las escaleras u otros objetos. Y es en estos aislados santuarios donde los afortunados no son aplastados o no se sofocan, al menos por un tiempo. Cuando el Sampung se derrumbó, Seong-Hyun Park, una vendedora de 19 años, corrió hacia las escaleras. Y terminó en una bolsa de aire. No sabe cuánto tiempo lleva ahí. Pide ayuda por momentos, pero no puede escuchar nada. El humo del fuego que está cerca de donde ella está empieza a colarse en su cueva. Se dice a sí misma que los equipos de rescate ya deben estar cerca. Si tan solo pudiera hacerle saber dónde está. Había toda clase de objetos esparcidos en el piso en donde yo estaba. Busqué a tientas y encontré un pedazo de tubo roto. Pero sus golpeteos no producen ninguna respuesta. Y en la superficie, los rescatistas están a punto de tomar una decisión que pondrá a Park en un peligro aún mayor. El grupo de salvamento trae equipo pesado para remover los pedazos más grandes de escombro. Mientras remueven los escombros, pueden aplastar a alguien que aún se encuentre atrapado. Encerrada en su tumba de concreto bajo los escombros, Seong-Hyun Park despierta y vuelve a quedarse dormida. Solo tenía el silencio. Ahora escucha el sonido sordo de las máquinas que están sobre ella. Y después escucha algo más. Del otro lado de una viga derrumbada, se escucha una voz familiar. Es una de las compañeras de trabajo de Park, que se encuentra sepultada bajo los escombros. Me decía que estaba mal herida. Me suplicaba que le ayudara. Le dije que se tranquilizara y que no hablara mucho porque eso la agotaría. Pero debió tener mucho dolor porque seguía hablando y llorando. Mientras tanto, en la superficie, los rescatistas están a punto de encontrar algo que les levantará la moral. Rescatan a un vendedor del departamento de zapatos. Estuvo sepultado en la oscuridad durante más de una semana. Pero Myung-Suk Choi no solo está vivo, no sufrió ninguna herida. Es una señal de que otros podrían estar aferrándose a la vida en los pisos que aún no han alcanzado. Los rescatistas intensifican los esfuerzos. Pero bajo los escombros, el tiempo se agotó para una de las víctimas. La amiga y compañera de trabajo de Seong-Hyun Park ya no hace ruido. Debió haber muerto.
Pero incluso en ese momento nunca pasó por mi mente que yo moriría. Nunca sentí miedo. Solo cerraba los ojos y me quedaba dormida. Pensaba que finalmente me iban a encontrar. En ese momento, la preocupación de Song-hyun Park es la deshidratación. Está desesperadamente sedienta. Luego, algo sucede como un milagro. Comienza a gotear agua en la bolsa de aire donde se encuentra. En la superficie, los bomberos lanzan agua sobre los escombros humeantes. Y sin saberlo, ayudan a Seong-hyun a seguir con vida. Han transcurrido 2 semanas del derrumbe. Y para los investigadores, ya es tiempo de obtener respuestas. Después de analizar el exceso de peso del 5º piso, ahora se enfocan en el techo y encuentran más errores de cálculo y fallas. Para refrescar las áreas abiertas de la tienda, los dueños colocaron 3 enormes acondicionadores de aire en el techo. Juntos pesan 36 toneladas cuando están vacíos. En el verano, cuando están llenos de líquido, su peso se triplica a 87 toneladas. 4 veces más de lo que el techo podría soportar. Al revisar los cálculos de peso, es claro que los constructores fallaron al compensar por todo el peso adicional. De hecho, hicieron lo peor. Adelgazaron las columnas que debían sostener todo el peso. La lista de errores cometidos por los constructores sigue creciendo. Pero a pesar de esto, el diseño básico del Sampung era tan sólido que se mantuvo de pie durante más de 5 años. El Sampung tenía problemas. Y cuando un edificio tiene problemas, la gente puede notarlo. Había señales de advertencia en el centro comercial Sampung, pero fueron ignoradas. ¿Por qué? El derrumbe del centro comercial Sampung es una de las fallas estructurales más fatales de la historia. Mientras el número de muertos sigue creciendo, los surcoreanos exigen respuestas. ¿Cómo es posible que un edificio bien diseñado se derrumbe? Normalmente, un edificio de acero y concreto reforzado no se puede derrumbar arbitrariamente. Debe empezar a cuartearse, a tronarse o a partirse. Uno puede ignorar un edificio, pero normalmente este te advierte que tiene problemas. Regularmente, pero no siempre. A veces, un edificio puede no mostrar ni una señal de advertencia. Ese fue el caso de una estructura muy celebrada a las afueras de París. Año 2003. El aeropuerto Charles de Gaulle está siendo remodelado. Sus nuevas y espaciosas terminales son lo último en diseño y construcción. La más nueva es la Terminal 2E. El techo de la larga y amplia sala parece flotar en el aire. Cuando uno está dentro de la estructura, da la impresión de estar sostenido por arte de magia, porque todas las partes que crean esa ilusión están en la parte de afuera de la estructura. Dedos de acero y tornapuntas sujetan los lados del techo elíptico de la terminal, manteniéndolo en el aire. Es una estructura diseñada ingeniosamente, destinada al fracaso. 11 meses después de su inauguración, la pared comienza a agrietarse y a caer pedazos de cemento. Los oficiales de la terminal deciden acordonar el área. Momentos después, parte del techo de la Terminal 2E se derrumba.
4 personas mueren. Como tantos nuevos diseños, los planes de construcción para la terminal del Charles de Gaulle no habían sido probados. Los márgenes de tecnología y seguridad fueron llevados al límite, pero no había señales de que el edificio estaba en peligro. Ese no fue el caso del Sampung. En el Sampung había señales de advertencia en todos lados. La tarde del desastre, los comensales en un restaurante del 5º piso vieron grietas en el techo. En la cocina era peor. Caía polvo. Y el piso comenzó a combarse. Una mesa inclinada no auguraba nada bueno. El restaurante alertó a los dueños del edificio. Llamaron a un inspector de edificios. El inspector revisa primero el techo dañado y la inclinación del piso de la cocina, del cual toma fotografías un día anterior. Concluye que el edificio no es seguro y sugiere una evacuación inmediata. Pero los dueños están convencidos de que el problema solo está en el techo. Y para protegerlo de las vibraciones de los acondicionadores de aire, ordenan apagarlos. Contratan a un trabajador para reparar las grietas del techo. Y el 5º piso es cerrado hasta que el trabajo está terminado. Los dueños llevan sus objetos de valor al sótano y abandonan el edificio. Sin embargo, deciden que los otros pisos deben permanecer abiertos por los comercios. Los dueños nunca le advirtieron a los empleados que podrían estar en peligro. Es obvio que ellos sabían que el edificio tenía problemas. Era una estructura que estaba a punto de caer y aún así dejaron que se quedara gente dentro. Han transcurrido 16 días del derrumbe del Sampung. Con pocas esperanzas de encontrar a más sobrevivientes, los trabajadores atacan los escombros de forma vengativa. No imaginan que una joven continúa milagrosamente luchando por su vida debajo de ellos. Y que ahora podrían aplastarla. Durante días, Seong-Hyun Park ha estado perdiendo y recuperando la conciencia. Ahora el sonido de las máquinas le da nuevas esperanzas. Pero ni su voz, ni el ruido del pedazo de tubo pueden competir con el ruido de afuera. De pronto, los escombros se mueven. Caen con el peso de la maquinaria. El ataúd de concreto de Park se hace más pequeño. La última víctima de un edificio que fallaba lenta pero inexorablemente durante años. Y hay más. Un último error que ocasionaría todo esto. Los investigadores están a punto de descubrirlo. Las investigaciones del derrumbe del centro comercial Sampung revelaron un gran número de errores y omisiones. Los errores incluían el adelgazamiento de las columnas de soporte un 25%, recortar aún más las columnas cerca de las escaleras eléctricas, añadir un piso y llenarlo con equipo pesado. Además, había un problema con los ábacos que reforzaban las columnas al conectarlas a la losa. Estos ábacos no eran lo suficientemente fuertes.
Roger McCarthy nos demuestra cómo funciona este principio. Simularé el efecto de una barra de refuerzo entre la columna y lo que sería el piso de la estructura. Las etiquetas circulares serán los ábacos. Tomaré el piso y lo pondré sobre nuestra estructura. Ya está. Tenemos un edificio. Ahora usaré agua para simular el peso adicional en la estructura. Si esto fuese una tienda departamental, el agua podría ser mercancía. Hay demasiada superfluidad entre las columnas que soportan el peso. Si falla una columna, la distribución del peso mantendrá la estructura de pie. Acabo de quitar una columna. Y pueden ver que las otras columnas siguen recogiendo el peso y lo conducen a los cimientos. Pero si los ábacos fallan, los resultados son otros. En el Sampung, los ábacos resistieron 5 años, pero las columnas comenzaron a perforar el techo. Una fotografía tomada un día antes del derrumbe muestra la magnitud del daño. Los errores no acaban ahí. En lugar de conectar los pisos con varillas en L, los constructores solo extendieron las varillas unos cuantos centímetros dentro de las paredes. Así que cuando comenzó el derrumbe, había poco que pudiera detenerlo. ¿Fue simplemente que tanto peso durante tanto tiempo pusieron demasiada presión en el edificio? ¿O fue otra cosa la que ocasionó que el Sampung se derrumbara? Hay 3 pistas entre los escombros. Los enormes acondicionadores de aire del edificio. Para refrescar el espacioso centro comercial, los dueños del Sampung colocaron 3 enfriadores de aire de 29 toneladas en el techo. Pesaban 4 veces más de lo que el techo podía soportar. Ese fue el último error. Cuando se encendía el aire acondicionado, los vecinos se quejaban del ruido. 2 años antes del derrumbe, los dueños decidieron cambiarlos de lugar. Para ahorrar dinero cometieron un gravísimo error. No utilizaron una grúa. En vez de eso, colocaron los bloques sobre unas ruedas y los arrastraron al otro lado. Los pesados enfriadores de aire astillaron y agrietaron el techo en todos lados. Me horroriza la forma tan irresponsable con la que jugaron con la física. Uno no puede desafiar las leyes de la física, y eso fue lo que pasó aquí. Un techo de concreto fracturado no puede transferir su carga en forma eficiente a las columnas de soporte. Con el tiempo se comba, y las columnas comienzan a perforarlo. La fotografía del techo tomada un día antes del derrumbe muestra claramente la magnitud del daño. Las fotos eran impresionantes. Debieron darse cuenta de inmediato que había un problema fundamental muy serio. La suerte estaba echada para el centro comercial Sampung. Solo era cuestión de tiempo. Es sorprendente que haya estado de pie durante 5 años y medio. Junio 29 de 1995. 22 meses después de que el techo fuera dañado, el edificio ya no puede soportar más. En la tarde, las columnas del 5º piso comienzan a perforar el techo. En el restaurante, una mesa inclinada no augura nada bueno. Mientras el 5º se hunde, va jalando el debilitado techo. Las fracturas se hacen más profundas. Surgen grietas en el techo del restaurante de abajo. Luego, poco antes de las 6 p.m., la última cascada de sucesos. El 5º piso, donde las columnas son más delgadas, cerca de la escalera eléctrica, cede primero. Al derrumbarse, arrastra el techo junto con él. Los 2 pisos superiores del centro comercial Sampung se están derrumbando. Nada en los pisos inferiores puede detenerlos.
Podemos ver lo que sucedió de inmediato. En segundos ya todo estaba en el sótano. Tal vez ni una demolición profesional habría logrado que se desplomara de una forma tan uniforme, como si lo hubieran rebanado con un cuchillo. Y debajo de todo esto se encuentra la vendedora de 19 años, Seon-Hyun Park, quien cree que lleva atrapada unos 5 días. En realidad, han sido 16, sin comida y poca agua. Tal vez sea el tiempo más largo que alguien haya sobrevivido atrapado en un edificio derrumbado. En la superficie, los trabajadores continúan con sus operaciones de rescate, con pocas esperanzas de encontrar a alguien más vivo. Pero excavan por encima de donde está Seon-Hyun Park. Y de pronto, un rayo de luz. Los trabajadores retiraron la tapa de su tumba de concreto con una pala mecánica. La pala estaba casi en mi cara. No me dio tiempo de pensar. Pude haber quedado mal herida o incluso haber muerto. Así que grité, ¡auxilio! Los trabajadores escuchan un grito, pero no pueden ver a nadie. Me preguntaron, ¿hay alguien ahí? Un trabajador escarbó con las manos y entonces me vio. Ahí supe que saldría viva de esto. Los rescatistas sacan a Seon-Hyun Park de los escombros. Sorprendentemente, no tiene heridas serias. Su gran optimismo y su suerte la sacaron adelante. Pasa un mes en el hospital recuperándose. Con el tiempo, logra recuperarse completamente. Ella es una de las casi 1000 personas que salieron con vida del desastre del Sampung. 501 no lo lograron. Cuando la verdad sobre el derrumbe salió a la luz, los surcoreanos se indignaron. El dueño del edificio y su hijo fueron sentenciados por negligencia criminal y enviados a prisión. Los investigadores también descubrieron que para poder construir el edificio, los dueños sobornaron a los oficiales. 12 inspectores de gobierno también fueron sentenciados a prisión. El gobierno ordena una inspección de construcciones recientes e intensifica los códigos de construcción. ¿Por qué los dueños hicieron lo que hicieron? Cuando ocurrió el derrumbe, el Sampung obtenía ganancias de cientos de miles de dólares todos los días. Seon-Hyun Park cree que todo se resume a una sola cosa: dinero. Ahora que pienso en eso, creo que es algo que no debe suceder. Creo que al final todo se debe a la avaricia de las personas. La conclusión es que todos los edificios deben permanecer de pie. Y casi siempre es así. Pero mientras los edificios del futuro sigan siendo tan altos, con diseños tan radicales e ingeniería que no se pone a prueba, nos estamos acercando a los límites de lo que podemos lograr en forma segura. Siempre que lleves un diseño más allá de los límites de los materiales y siempre que minimices un factor de seguridad, estando a la orilla del precipicio, pisa con muchísimo cuidado, con mucho cuidado. El siglo XXI seguramente estará lleno de maravillas de la ingeniería que parecerán estar de pie como por arte de magia. Solo esperamos que estén bien diseñados y bien construidos.
Y cuando un edificio comienza a hablarnos, debemos escucharlo antes de que sea demasiado tarde.